Gracias, Señor, te damos en este día. En MIPIS aquí estamos, Señor, celebrando cada día, cada hora, Señor. Espíritu Santo, tu presencia. Gracias, gracias por estar aquí, Señor, hoy con vida nosotros, con salud, con la actitud, Señor, positiva de haber abierto nuestros ojos, porque a ti te dio el placer, Señor, de soplar vida en nosotros. Hoy le damos la bienvenida a Pastora Yadira Barrios. Bienvenida, Pastora. Los micrófonos son suyos. Amén. Amén, amén. Buenos días y muchas bendiciones, amada pastora, y a todo este equipo, a toda esta familia MIPI, ¿verdad? Que todos los días hacemos, pues, la invitación a congregarnos en un solo sentir como una familia para escudriñar las escrituras. La Biblia dice que tenemos que escudriñar las escrituras porque a nosotros nos parece que ahí está la salvación y la vida eterna. Y la salvación y la vida eterna es Cristo Jesús. Amén. Y como decía la alabanza, pastora, ¿no? Dios está buscando un pueblo. Dios está buscando un pueblo que le adore, un pueblo que lo busque en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, que no tengamos objeción, que no digamos, bueno, lo que pasa es que no lo busqué porque la iglesia, no lo busqué porque el pastor no tenía ganas o no tenía voluntad de buscarlo porque, y empezamos a sacar excusas y empezamos a buscar culpable de nuestra o de nuestro estilo de vida con Dios. Decimos, bueno, lo que pasa es que el hermanito, como no me saludó, me desanimé y no busqué a Dios en la madrugada, porque estaba pensando en que el hermanito no me saludó. Y pues Dios está buscando un pueblo que en tiempos de dificultad, en estos tiempos en el donde el sistema está corrompido, en donde las leyes están corrompidas, en donde todo lo que nos rodea está corrompido, pues Dios está buscando un pueblo que marque la diferencia. Un pueblo diferente, un pueblo en donde el Señor dice, pues yo me voy a suscitar a alguien. Si usted me acompaña a la Biblia, en Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 35, Dios después de hablar con Elí, después de hablarle a través del profeta a Elí y decirle a Elí lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando, en el que Elí había perdido la visión. Elí estaba en un momento de su vida en la que no sabía cómo ordenar su casa, cómo confrontar a sus hijos. Dios tiene que emitir unas palabras en contra de David. Dios tiene que hablarle, perdón, de Elí. Dios tiene que hablarle a Elí de una manera tan fuerte porque Elí había hollado los sacrificios o había permitido el sacerdote Elí que sus hijos hollaran o pisaran o menospreciaran el sacrificio que el pueblo le estaba llevando a Dios allí en ese lugar. Y dice la Biblia que Dios tuvo que confrontarlo, que Dios tuvo que enviarle un profeta. Y en el versículo 35, después que Dios le habla a Elí a través del profeta, Dios le manda un mensaje. En el versículo 35 de Primera de Samuel capítulo 2 dice la Biblia, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Fíjense que ahora viene el Señor y dice, yo me quiero suscitar un sacerdote fiel. Yo me quiero suscitar un líder fiel, un ministro fiel, un hijo fiel. Dice la Biblia, y yo me quiero suscitar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Uno de los requisitos que Dios coloca en este hombre o en este mandato que Dios le estaba diciendo, esta información que Dios le estaba dando, era que él mismo se iba a suscitar un sacerdote. Y que este sacerdote iba a ser conforme al corazón de Dios y conforme al alma de Dios, conforme a la voluntad. Dice ahí, conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Perdón. Y cuando él haga, perdóname, y cuando él haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma, entonces yo le voy a edificar una casa. Yo lo voy a edificar bien.
Y Dios está buscando en este tiempo en donde el sistema, la cultura se ha corrompido, los ideales se han corrompido, la manera de pensar, la sociedad, la familia está siendo contaminada con las redes sociales, con todo habido y por haber en este tiempo. Dios está buscando gente fiel. Dios está buscando gente que se pueda conservar, gente que marque la diferencia. Si usted me acompaña allí en el capítulo 3 de Primera de Samuel, dice la Biblia en el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Fíjense que ahora, después de que Dios emite un juicio en contra de Elí y hijos, recuerden que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios y ellos hacían lo malo. Recuerden que ellos venían y violentaban las ofrendas de sacrificio que el pueblo le entregaba a Dios. Y ellos no tenían temor de Dios porque no conocían, no había intimidad con el Señor. Pero dice la Biblia que entre el pueblo, en donde no había intimidad con Dios, en donde la palabra de Dios escaseaba, en donde no había visión con frecuencia, no había palabra de Dios con frecuencia, había un muchacho que marcaba la diferencia, llamado Samuel, y dice la Biblia que ministraba a Jehová delante de la presencia de él. Delante de aquellos que permitían lo malo, había uno marcando la diferencia, llamado Samuel. Y Dios está buscando en este tiempo aquellos Samuel que marquen la diferencia. ¿Saben qué es tremendo? Que uno diga, bueno, lo que pasa es que yo no voy a la iglesia porque ya no veo profecías o ya no veo palabras. Pero Samuel tampoco veía palabras. Samuel tampoco veía profecía, dice la Biblia. Usted lo lee conmigo, dicen las escrituras, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea que Samuel no podía decir, no, lo que pasa es que yo me dejé de congregar porque Elí ya no predicaba como predicaba antes. Yo me dejé de congregar porque los hijos de Elí están haciendo lo que les da la gana en el templo. A mí me enseña la Biblia que Samuel ministraba. Samuel presentaba un servicio, Samuel marcaba la diferencia. Y es lo que Dios está buscando. Yo me voy a suscitar un sacerdote fiel, uno que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Uno que piense diferente, que aunque esté viviendo o rodeado de inmundicia, de corrupción, marque la diferencia. Aunque no escuche palabras con frecuencia y aunque no vea visiones, porque el que está alrededor no tiene la visión, que se mantenga fiel. Y dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Samuel, que aún Samuel no conocía a Dios. ¿Saben qué es tremendo? Porque es que Samuel se había levantado como servidor de Dios sin conocer a Dios. Él aún no había tenido ese encuentro con Dios. Dios aún no le había hablado y Samuel ministraba delante de la presencia del Señor. Y lo tremendo era porque había una madre que oraba por ese muchacho. Había una madre que lo había instruido, que le había mostrado el camino. Quizás allí Ana le decía a Samuel, ¿sabes qué? No vayas a colocar los ojos en Elí. No vayas a colocar los ojos mucho menos en los hijos de Elí. No vayas a colocar los ojos en cualquier líder. Coloca los ojos en Jehová. Ministra, sírvele al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Sírvele a Dios, marca la diferencia, Samuel. Aunque no haya palabra, aunque Elí haya perdido la visión, Samuel, tú tienes que seguir ministrando delante de Elí al Señor. Tú tienes que seguir ministrando en la presencia de Dios, aunque aún Dios no se te haya revelado. La Biblia dice en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Qué tremendo, porque es que Samuel estaba viviendo en un tiempo, en una sociedad en donde la palabra de Dios escaseaba, en donde la gente ya no había visión. El sacerdote Elí había perdido la visión, pero Samuel permaneció en lo que su madre le había instruido. Nosotros tenemos que permanecer.
caminar con Dios en medio de una generación perversa. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 21 al 24, habla de la historia de un hombre que en medio de una generación perversa, la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios. Y dice la Biblia, y Dios se lo llevó. Él desapareció, dice la Biblia, y caminaba con Dios. Antes de que Dios enviara un juicio en contra de la humanidad, porque la maldad había subido delante de la presencia de Dios, había un hombre en medio de esa maldad, en medio de esa generación que marcó la diferencia. Y era Enoc. Enoc marcó la diferencia y Dios lo saca de ese lugar. Dios se lo lleva porque Dios ya tenía planificado destruir a toda la humanidad, a todo lo creado. La Biblia dice, y se arrepintió Dios y le dolió en su corazón de haber hecho al hombre. Pero en medio de todos ellos estaba Enoc, marcando la diferencia. Dice la Biblia que después viene el Señor. Y cuando quiere emitir juicio en contra de la tierra, la Biblia dice de que Dios también consigue a un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, y este era Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia en el capítulo 7, dice las escrituras que del libro de Génesis, que Dios comienza a tratar con Noé. Noé halla gracia delante de Dios y Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa, tu familia. En medio de esta generación perversa, Noé marcó la diferencia. Entonces muchos de nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo para Dios. Muchos de nosotros dejamos el llamado porque siempre tenemos una excusa. Lo que pasa es que el hermanito, lo que pasa es que el pastor, lo que pasa es que la pastora, lo que pasa es que la iglesia. Y comenzamos a buscar excusas. Y no, lo que pasa es que dejé de orar, dejé de congregarme porque la iglesia. ¿Sabe? Donde se estaba congregando Samuel, la cosa no estaba buena. Donde Samuel se estaba congregando, y no solamente congregando, porque la Biblia dice que Samuel vivía en ese lugar. Pero Samuel supo marcar la diferencia. Samuel no invitó a los hijos. Samuel en ningún momento dio su mano cuando estaban las ofrendas. Samuel en ningún momento se acostó con mujeres como se acostaban los hijos de Elí. Él marcó la diferencia, aunque Dios no se le había revelado. Pero había una palabra de parte de Dios para él. Yo imagino a esa mujer llamada Ana diciendo, ¿sabes qué? Dios dio una palabra para ti. Porque el día que yo fui y estaba en la presencia de Dios, yo buscándote porque yo no te tenía, no podía tener hijos y Dios te entregó. Y por eso yo te voy a entregar a Dios. Pero mantente firme, mantente mirando a Dios, no mires al hombre. Y eso es lo que nosotros, amados, amada iglesia de Cristo, eso es lo que nosotros hacemos. Comenzamos a mirar al pastor. Si el pastor comienza a correr, inmediatamente nos decepcionamos, nos desanimamos y comenzamos a hacer tantas cosas y dejamos de hacer también. Porque es que el líder, no, porque esto, porque es que ya no me acompañan, porque ya no me siguen, porque ya no tengo el grupo, porque ya me quitaron el liderazgo y dejamos de buscar a Dios. Necesitamos marcar la diferencia porque Dios está buscando gente que en medio de esta situación, en medio de este tiempo peligroso, en donde hay tantos ideales, en donde hay tantas diferencias de género, en donde la mentalidad, como dice la Biblia, está en cautiverio, nuestra mente, Dios quiere que marquemos la diferencia. En medio de esta multitud corrompida, Dios quiere que marquemos la diferencia. ¿Sabe qué? Samuel tenía puestos los ojos en Jehová. Samuel decía, lo que están haciendo los hijos de Elí, ellos verán con Dios. Lo que está permitiendo Elí, él se verá con Dios. Yo seguiré ministrando en la presencia de Dios, aunque no reciben enseñanza. Si dice la Biblia que la palabra escaseaba, si dice la Biblia que no había visión con frecuencia, usted se imagina los mensajes de estudio bíblico que daban en ese tiempo. Usted se está imaginando lo que Elí predicaba en el templo mientras Samuel recibía palabra. No había visión.
Era hueca la palabra, no había poder, no estaba viva, porque algo estaba pasando. Algo estaba sucediendo, ya no se levantaban profetas, no había un profeta, no había un sacerdote que dijera, así dice el Señor. La palabra se en esa iglesia, pero Samuel marcó la diferencia. Y es lo que tenemos que marcar nosotros. La maldad había llegado al trono de Dios, pero Noé marcó la diferencia. El pueblo se había corrompido, pero Enoc marcó la diferencia. Es más, dice la Biblia que cuando en tiempo del exilio, cuando se llevan al pueblo de Dios a cautiverio, dice la Biblia que les dieron alimento a los príncipes de Jerusalén, y entre ellos estaba Daniel, Sadrach, y Abednego. Y dice que los alimento, pero ellos marcaron la diferencia. Ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. Aunque mucho del pueblo de Israel se contaminó, aunque muchos de los príncipes del pueblo de Israel que estaban en medio con Daniel se contaminaron con la comida del rey, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Propusieron marcar la iglesia de tal manera que se fue el edicto de adoración a la estatua. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no se iban a postrar. Es más, el rey le dijo en el capítulo 3 de Daniel, si ustedes no se van a postrar, van a morir y Dios no nos va a salvar. Y ellos dijeron, aunque Dios no nos venga a salvar, no nos vamos a postrar, porque solamente a Dios tenemos que adorar. Marcaron la diferencia, pero muchos de nosotros nos postramos a Babilonia. Muchos de nosotros nos postramos y adoramos a los dioses de Babilonia. Porque los demás lo están haciendo y no marcamos la diferencia como debemos hacerlo. Hubo otro edicto en Daniel capítulo 6, prohibido orar al Dios de ustedes. Prohibido orarle al Dios verdadero. Y dice la Biblia que Daniel se metía en su casa, abría la ventana como mirando a Jerusalén y oraba y adoraba al Señor. Y 3 veces al día Daniel hacía lo mismo, buscaba a Dios, marcando la diferencia. Y en ese momento, aunque venían consecuencias, recuerde que vino el horno después, recuerde que vinieron los leones, pero de todo eso Dios los libró. Porque a mí me enseña la Biblia también que los hijos de Elí murieron en la batalla cuando llegaron los filisteos y se robaron el arca. Y dice la Biblia que Elí también murió, y el que quedó vivo de la casa de Elí fue Samuel. Porque Samuel ministraba en la presencia de Dios, aunque no conocía a Dios, porque Samuel decidió no contaminarse como los hijos de Elí, no hacer lo mismo. Saben, a Samuel no le trajo desánimo la conducta de los hijos de Elí, a Samuel no le trajo desánimo la conducta de Elí y lo que estaba sucediendo. Samuel siguió buscando de Dios y sirviéndole al Señor por como fue llamado. Igual Daniel, y cuando Darío saca a Daniel del pozo, Daniel le dice, mi Dios envió su ángel para librarme del pozo de los leones, tapó la boca de los leones. ¿Sabe por qué, rey? Porque marqué la diferencia, porque creí en aquel que me llamó. Porque aunque estoy rodeado de babilónico, aunque estoy rodeado de cultura diferente, aunque estoy rodeado de contaminación, propuse en mi corazón no contaminar. Propuse en mi corazón. Usted sabe cómo estaban los templos en Babilonia. Ahí no adoraban a Dios. Pero aún así Daniel adoraba al Dios verdadero. Porque no necesitamos nosotros la atmósfera en la que queremos nosotros estar, adorar a Dios, independientemente de la atmósfera que estamos. Recuerden que José estaba preso y a Dios estaba con él. José no vendió su integridad con nada, ni siquiera con la mujer de Potifar. Dios estaba con él. Él marcó la diferencia y por eso que en el libro de Génesis, en el capítulo 50, del verso 20 y 21, cuando los hermanos, después de morir Jacob, los hermanos se le acercan a José porque tienen miedo desde que ahora no estaba Jacob. Ellos creían que Jacob era el que lo libraba de la mano de José.
Ellos pensaban que era su padre Jacob que detenía a que José se vengara de ellos. Pero en el capítulo 50, del verso 20 en adelante, cuando sus hermanos van a José, porque tienen miedo de lo que José le puede hacer después de la muerte de Jacob, José le dijo, es que ustedes no fueron los que me trajeron aquí. Aquí me envió Dios. Y me envió para hacer lo bueno y para darle sustento a ustedes también y a toda la tierra. Para darle alimento. Cuando usted y yo sabemos el llamado, sabemos con qué propósito Dios nos llamó y nos trajo en un momento determinado, en un lugar determinado, que para usted ahorita quizás es un desorden, que para usted ahorita no puede estar en ese lugar, tiene que marcar la diferencia. Y usted tiene que estar mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, como dice la Biblia en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Vosotros pensaste, dijo José, ustedes pensaron que fue con ustedes que yo vine acá. No, mientras ustedes querían hacerme un mal, Dios quería hacer bien. Y saben, y José no se desenfocó. José no los vio para después vengarse de sus hermanos. José sabía que lo que él amaba a Dios, todas las cosas le iban a ayudar para bien, de que el pozo iba a ser para bien, de que la cárcel iba a ser para bien, de que la casa de Potifar le iba a ser para bien, de que estar delante del faraón le iba a ser para bien, porque era para cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó y por el cual Dios le dio los sueños que le dio. Hay que marcar la diferencia. ¿Sabes qué? Dios está buscando un pueblo diferente. Que en este tiempo tan corrompido, estamos prácticamente como Sodoma y Gomorra, en donde la gente tiene sexo desenfrenado, donde la gente no tiene temor de Dios. Dios está buscando un loco para sacarlo de ese lugar. Un loco que se mantenga en integridad. Un loco que pueda decir, Señor, yo aquí estoy. Un loco que pueda defender lo que es de Dios, como defendió Lot en Génesis 19, aquellos hombres que lo fueron a visitar, aquellos ángeles que lo fueron a visitar. Necesitamos marcar la diferencia. Pueblo que está caminando en dos pensamientos. El pueblo que hoy adora a Dios y mañana adora al mundo. El pueblo que hoy está en Dios y mañana está en el mundo. Necesitamos marcar la diferencia. Elías, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando se le presenta acá y acá le echa las culpas de lo que está viviendo, Elías le dice, no, es tu culpa, porque tienes al pueblo cavilando en dos pensamientos. Pero ¿saben cómo estaba haciendo Elías? Elías se aparece hoy. En tiempo de idolatría, en tiempo de maldad, tiempo en donde una generación está perversa, Dios está buscando un Elías que vive en la presencia del Señor. Un Elías que diga, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por mi palabra. Dios está buscando un pueblo que marque la diferencia. La Biblia dice que un día viene Dios y le manda a Moisés y le da estas instrucciones. Escoge 12 príncipes y estos 12 príncipes los vas a enviar a espiar la tierra. Y ellos van a ir, está en el libro de Números capítulo 13, ellos van a ir a inspeccionar la tierra, ellos van a ir allá donde está la tierra y van a mirar todo. Y dice la Biblia que comenzaron a mirar todo lo que estaba en esa tierra. Dice la Escritura que miraron cómo era el campo, cómo era la tierra, cómo era la gente, pero cuando vieron a los hijos de Anac, inmediatamente el temor cayó entre 10 de los 12 príncipes. Y comenzaron a hablar, y comenzaron a decir, vamos a ser comidos como langosta. Ellos nos van a destruir, los hijos de Anac. Es verdad que hay frutas, es verdad que un racimo de uvas se tiene que traer entre dos, pero están los hijos de Anac. Y dice la Biblia en el capítulo 14 del libro en el libro de Números, dice la Escritura, que Josué y Caleb, ellos hablaron diferente. Josué y Caleb comenzaron a hablar de una manera diferente en el versículo 6 del capítulo 14 del libro de Números. Ellos dijeron, es verdad, que es todo lo que ellos dijeron, es verdad. Pero el Dios que nos sacó de Egipto, ese mismo Dios nos puede librar de las manos de los hijos de Anac.
Ese mismo Dios de sacarnos y darnos la tierra que nos dio por heredad. Dice la Biblia que el pueblo comenzó a buscar piedra para apedrearnos a ellos, pero la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Y saben algo, allí en ese mismo pasaje del capítulo 14 del libro del Número, allí mismo dice la Biblia en el versículo 24, que cuando Dios hablaba con Moisés, le dijo, este pueblo no va a pasar, este pueblo no va a ir, solamente Caleb, que tiene un espíritu diferente. ¿Sabe? Dios está buscando hombres y mujeres con espíritus diferentes, que en estos tiempos que la gente está hablando cosas en contra de Dios, se levante alguien y que diga, el mismo Dios que me libró de la muerte, que me sacó de la muerte, que me sacó del desierto, ese mismo Dios me va a llevar a la promesa. Ese mismo Dios me va a llevar a tierra prometida. Josué y Caleb fueron los que marcaron la diferencia. Por eso que cuando el pueblo se le levanta a Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué, en el versículo 14 y 15, cuando el pueblo se levanta y comienza a hablar lo malo y comienza a querer desenfrenarse, Josué, mis señores servirán al Señor. Ustedes verán a qué van a servir, pero yo voy a marcar la diferencia. Ya está bueno de que ustedes se sigan desenfrenando, de que ustedes se sigan desenfocando. Ya está bueno de que ustedes sigan buscando becerros de oro para adorar, mientras hay un Dios verdadero. Yo voy y mi casa y yo les vamos a servir al Señor. Esos son los hombres y mujeres que nosotros necesitamos. Hombres y mujeres, como dijo el Señor, yo necesitaré uno. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que vamos a marcar la diferencia en este tiempo? En este tiempo en donde está corrompido el sistema, está corrompida la educación, la cultura está corrompida, los ideales están corrompidos, los pensamientos están corrompidos, la familia está corrompida. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que marcan la diferencia? Aquel hombre y mujer que yo decidí no contaminarme. Yo decidí no comer la comida babilónica. Yo decido no postrarme delante de este sistema, delante de este sistema que me está diciendo que me postre. Yo decido agradar a Dios y al hombre. ¿Dónde están estos hombres y mujeres que dicen, me voy a refugiar bajo la santa de Dios? ¿Sabe? Hay una historia en el libro de Ruth, en el capítulo 1, del verso 6 adelante, que dice la Biblia que cuando Noemí escuchó los campos de Moab, que Dios estaba visitando a su pueblo para darle paz, dice la Biblia que ellas emprendieron el viaje. Noemí, que estaba amargada, Noemí, que había vivido en amargura, se había criado, recuerden que Noemí era de Belén, casa del pan, y se había ido a Moab, a una tierra de idolatría, una tierra en donde los hijos eran sacrificados a los ídolos, en donde se presentaban los hijos en el altar para ser sacrificado a Dios. Dice la Biblia de que allí Noemí estuvo ahí unos años y perdió a su esposo, perdió sus hijos, pero dice las escrituras que Noemí escuchó los campos de Moab, que estaba visitando a su pueblo para darle pan, y Noemí se levantó de ese lugar y también se levantaron sus dos buenas con ella. Pero en el camino dice la Biblia que Noemí se detuvo y le habla a estas mujeres y les dice, regresen a su familia, regresen a sus dioses. ¿Saben? Me llama mucho la atención porque el lenguaje que estaba usando Noemí no era el adecuado, porque Noemí sabía que solamente a Dios que tenía que adorar. Noemí sabía que había una palabra de parte de Dios que decía, oye tú Israel, Jehová tu Dios uno es, y solamente a él debes adorar. Y Noemí estaba empujando a esas dos mujeres por lo que ella estaba viviendo, por su amargura, lo que estaba pasando. Noemí estaba empujando a estas dos mujeres a que regresaran a sus dioses. A Noemí no le importaba el futuro de estas mujeres. Pues el juicio venía para ella por estar con otros dioses, por adorar a otros dioses. Y dice la Biblia que Orfa se regresó, y usted conoce la historia. Orfa se regresa a los dioses, a sus padres. Y dice la Biblia que también le habla a Ruth, quiere convencer a otra también. Hay gente que te va a hablar a través de la amargura, gente que te va a hablar a través de los celos, a través de chismes, pero va a depender tuyo si aceptas esa palabra que te está dando. Va a depender tuyo si puedes servir, si es de Dios, es de Dios. Ruth sabía que no era de Dios la palabra que estaba hablando de Noemí en ese momento. Por eso
que Ruth dice, no me pidas que me pidas porque para donde tú vayas yo voy a ir. Y no solamente voy a ir contigo, sino que el Dios que tú le estás diciendo, el Dios que tú me enseñaste en la casa, el Dios que por 10 años me hablaste, a ese Dios yo le quiero servir. Y no solamente servir, me quiero ir a refugiar, porque yo necesito refugiarme bajo la atrás de Dios. Dice la Biblia que cuando Noemí la vio decidida, la dejó tranquila. Porque tenemos que tomar nosotros una determinación. ¿Qué voz nosotros estamos escuchando y a qué voz nosotros le estamos haciendo caso? Orfo le hizo caso a la amargura, a las palabras amargas que estaban saliendo de Noemí. Es más, dice la Biblia que cuando llegaron a Belén, las mujeres del pueblo, cuando vieron a Noemí, dijeron, ella es Noemí, la placentera, la dulce. Y Noemí dijo, ya no me llamen así, porque en amargura me trajo el Todopoderoso. Dios me llenó de amargura, decía Noemí. Pero ahí estaba Ruth, mirando al invisible, que tenía querido tener un encuentro con el Dios que le había enseñado un día a Noemí. Marcando la diferencia, y por marcar la diferencia, la Biblia nos enseña que Ruth viene siendo también parte de la genealogía de Cristo. ¿Saben? Cuando usted y yo marcamos la diferencia, cuando usted y yo decidimos ser diferentes a este sistema, y no nos convertimos al sistema, y no nos hacemos igual. Hay una historia en segundo de Crónicas, del capítulo 17 al capítulo 20, está la historia de un rey llamado Josafat, el rey. Este hombre dice la Biblia en el capítulo 17 que instruyó príncipes, educó a príncipes con la palabra de Dios para que los príncipes salieran a predicar la palabra casa por casa. Josafat, tipología de Cristo, instruyendo príncipes para que salieran a predicar la palabra, para que mostraran ley. Este hombre hacía los retos de los ojos de Dios. Era hijo de un transformador, de un hombre, de un reformador llamado Asa. Y dice la Biblia que lo bueno que tenía Josafat era que tenía temor de Dios, amaba a Dios, hacía lo bueno, instruía, enseñaba la ley, pero tenía malas amistades. Y estas malas amistades corrompieron lo bueno que había en este hombre. Porque la Biblia dice que hizo alianza con Acab. Y la Biblia dice que cuando Acab quería ir contra Ramón de Galaad, la Biblia nos enseña que Acab viene y lo invita a él. Y le dice, ¿tú quieres ir conmigo contra Ramón de Galaad? Y viene Josafat y dice, yo voy contigo porque yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. Inmediatamente Josafat comienza a compararse con un hombre, con el rey más impío que tuvo Israel. Y es cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos contaminamos solamente por graciarnos con la gente. Cuando comenzamos a el mismo lenguaje, que hablan, cuando comenzamos a vestirnos como se viste, no solamente por congraciarnos, para hacer sentir bien los demás. Eso hacía Josafat. Josafat hacía sentir bien acá. Y dice la Biblia que acá le dijo, bueno, vamos a subir contra Ramón de Galaad, pero viene Josafat y dice, pero hay algún profeta de Dios aquí para consultar. Habían 150 profetas que estaban hablando a favor de acá, diciendo, sube contra Ramón de Galaad porque Dios te va a dar la victoria. Pero había uno llamado Micaías que estaba hablando diferente. Había uno que no se quería congraciar ni parecerse a los demás. Uno que sí podía sostener lo que Dios estaba diciendo. Uno que no le importó si le arrancaban la cabeza, pero dijo lo que Dios le había dicho a él. Y dice la Biblia que Micaías dijo, había Dios sentado en su trono y un ejército de Dios allí. Y dice la Biblia que Micaías le habla a Acab y a Josafat y a todos los que estaban con él allí. Ahí estaban los hijos de Kenaana, estaban en ese lugar. Estaba Sedequías, el hijo de Kenaana, un profeta mayor que tenía ahí acá. Y dice la Biblia que este hombre, el profeta, le dijo, yo vi a Dios sentado en su trono, vi a Dios diciendo, aquí viene para que induzca acá y suba con Ramón de Galaad, porque ahí le voy a dar muerte. Y se levantó un espíritu de mentira delante de Dios. Y le digo, yo voy a ir y voy a hablarle a todos los profetas, a los profetas que
no saben discernir, aquellos profetas que no saben quién está hablando. Voy a entrar en espíritu de mentira, los voy a confundir y todos van a hablar a una sola voz y les van a decir acá que suba. Pero Micaía habló diferente. Micaía le dijo, si tú subes allí, Dios te va a matar. Pero acá Josafat decidieron creerle a los demás profetas. Y dijo acá, pónganme preso a Micaía, que cuando yo venga me voy a dar cuenta con él. Y Micaía dijo, si tú regresas de allá vivo, entonces Dios no ha hablado a través de mi boca. Marcó la diferencia. Porque a él no le importó si iba a morir en manos de acá. Él sabía que Dios podía librarlo de la mano de cualquiera, mientras él hablaba la palabra. Y dice la Biblia que después de morir acá, porque casi muere, porque la palabra de Dios se cumple. Recuerden lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios no va a regresar a él vacía, sino que hará conforme a cual él envía. Isaías 55:11. Todo lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Y dice la Biblia que después Josafat volvió a tener otra vez relación con el hijo de acá. Y se volvió a meter en problemas. Muchos de nosotros nos metemos en problemas porque nos asociamos con gente que no ama a Dios, con gente que aborrece las leyes del Señor, que no están cumpliendo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, tenemos que soltar las excusas, que no, pastor, usted me entiende, porque el pastor que yo tengo, si usted supiera el pastor que yo tengo, y por esa razón, pastor, no me congrego por el pastor que yo tengo. El pastor me lanza todas las prédicas a mí, pastor. No hay excusa para mantenernos firmes. Necesitamos mantenernos firmes delante del Señor. Y Dios verá lo que va a hacer. En tiempos de guerra, usted y yo apretamos a discernir los tiempos y saber cuándo tenemos que levantarnos en tiempos de guerra. Un día David no se quiso levantar en tiempos de guerra. Dice la Biblia en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, dice las Escrituras, que eran tiempos en donde los reyes salían a la batalla, a la guerra. David envió a Joab y David se quedó. Y por David quedarse más en la tarde cuando se levantó de la cama, porque el ocio es uno de los problemas que el cristiano también tiene. El desenfoque, el ocio, el poner la mirada en líderes, en poner la mirada en personas que están desenfocadas, en idolatrar pastores, en dejar de poner la mirada en Cristo. Nos vamos a meter en problemas con Dios, porque Dios es un Dios celoso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y David se quedó allí. Y David vio a Betsabé y te conoce la historia. David pecó, pero David se arrepintió. David se arrepiente después que Dios envía a este profeta Natán a hablar con él. Y Natán le dice, alguien te visitó y tú le alimentaste a quien te visitó. ¿Saben qué? Lo que tú alimentas es lo que va a crecer en ti. Lo que tú más alimento le das. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 2, después que Dios le habla al pueblo a través de Moisés y le dice que el por qué lo afligió en el desierto, el por qué los hizo pasar hambre, le dice para que puedan entender. Y les dio un alimento que ni ustedes ni sus padres lo conocían, pero era para que ustedes puedan entender que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo? ¿Cuál es el alimento? ¿Qué es lo que estamos haciendo más fuerte nosotros en nuestras vidas? Necesitamos marcar la diferencia. Y ¿sabes qué? Cuando Samuel marcó la diferencia, cuando Samuel se mantuvo ministrando en la presencia de Dios, mientras los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana, mientras Elí no los corregía, Samuel mantuvo la diferencia, marcó la diferencia, durmió en la presencia del Señor y dice la Biblia que un día le habló. Aunque Samuel, dice la Biblia en 1 Samuel 3:7, aún Samuel no conocía a Dios y la palabra de Dios aún no se le ha sido revelada. Dice la Biblia que un día Dios le habló. Y es lo que nosotros estamos esperando.
Si usted y yo marcamos la diferencia, si usted y yo ponemos la mirada en Jesús, somos entendidos en los tiempos, si usted y yo buscamos a Dios aunque no haya palabra, como dice la Biblia. En tiempo de Samuel la palabra escaseaba. En tiempo de Samuel no había profecías con frecuencia. Pero aún Samuel se mantenía. ¿Sabe? José no tenía dónde congregarse. José, después que lo lanzaron al pozo, su vida cambió. Josué sale de la tierra de la promesa. Se va a servir de los egipcios. Pero Dios está con José. Porque José nunca dejó a ese día soñó con él. Nosotros necesitamos marcar esa diferencia. Pueden haber muchos Sodoma y Gomorra, pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia para que los ángeles nos ayuden a salir de ese lugar. Se pueden levantar muchas estatuas en Babilonia, pero si usted y yo marcamos la diferencia, como Sadrach, Mesach y Abednego, el cuarto hombre va a llegar a rescatar. Porque dice la Biblia que Nabucodonosor, cuando se asomó, se quedó asombrado porque vio no 3, sino 4 hombres. Y le dijo a la gente, ¿cuántos hombres fue que echamos en el fuego? Porque no quisieron mostrarse. Le dijeron, Señor, solamente 3. Dice, pero yo veo 4 que se están paseando. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Porque cuando usted y yo marcamos la diferencia, cuando usted y yo nos mantenemos firmes a lo que Dios ha dicho y le seguimos sirviendo a Dios en tiempos de crisis, aunque toda la prédica te la tienen a ti, aunque el pastor ni te salude, aunque los hermanos en la congregación te menosprecien, cuando usted y yo marcamos la diferencia y seguimos sirviéndole al Señor, el cuarto hombre va a llegar. Aunque los leones ruggan, como dice la Biblia, Satanás anda buscando a quien devorar, como león rugiente buscando a quien devorar. Dios va a enviar a su ángel para coserle la boca de los leones. Y que tú puedas dormir una noche con los leones y los leones no te hagan daño. Cuando nosotros marcamos la diferencia, cuando decidimos ser diferentes. Saben, en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el capítulo 27, perdón, en el naufragio del apóstol Pablo, dice la Biblia que el pueblo, todos los que estaban con él, los 276 tripulantes que estaban con él, dice las escrituras que perdieron toda esperanza de salvarse. Dice la Biblia que ellos, como no vieron viento, como no vieron lluvia, como no vieron, perdón, no vieron luz, no vieron estrella, no vieron luna, no vieron sol, por muchos días, dice la Biblia, por muchos días ellos no vieron eso. Dice las escrituras que eso, a los mismos cristianos, dice la Biblia, que tuvieron temor y perdieron toda esperanza. No tenían esperanza para salvarse. En el versículo 20 del libro de los Hechos, en el capítulo 27, dice la Biblia, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Y saben quién estaba escribiendo esto? Lucas. Lucas estaba escribiendo y diciendo, habíamos perdido la esperanza. Pero hubo uno que marcó la diferencia en medio de ese tiempo de crisis, en donde decían, vamos a morir. Dice la Biblia. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salvar tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida ni entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de Soy y a quienes. ¿Sabe? En medio de la crisis, en medio de la desesperanza, en medio de la tormenta y tempestad, porque Pablo estaba viviendo lo mismo que estaban viviendo los demás. Pablo vio los mismos vientos, fue golpeado por el mismo viento, fue mojado por las mismas aguas, vio cómo la nave se estaba desplazando.
Y mientras los demás perdían esperanza, el apóstol Pablo decía, el Dios del quien yo soy y a quien le sirvo yo. Él me apareció anoche. Él me habló. En medio de la crisis y de la tormenta, Él me habló. Y me dijo, Pablo, no temas. No temas, porque es necesario que vayas a comparecer ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. ¿Sabes? La salvación de los 276 tripulantes se la entregó Dios a Pablo, porque marcó la diferencia. Porque cuando todos estaban perdiendo esperanza, Pablo quizás estaba clamando a Dios que le servía. Y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es lo que Dios está buscando un pueblo diferente. Un pueblo que marque la diferencia. Un pueblo que entienda que el primer lugar es de Él. Un pueblo que lo busque verdaderamente de corazón. Yo me suscitaré, dijo el Señor. ¿Sabe? Dios necesitaba buscar a alguien. Yo me suscitaré uno conforme a mi corazón. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Queremos que Dios descienda fuego del cielo, pero no está Elías. Queremos que el Señor haga los milagros que hizo con Eliseo, pero no está en Eliseo aquí. Queremos que el Señor multiplique los panes, pero ¿dónde está Jesús? Queremos vivir de milagros, pero no queremos ser aquellos que provocan esos milagros. ¿Dónde está el altar y el hogar está destruido? Como dice el Reyes 18:30, que lo primero que hizo Elías, cuando acercó al pueblo, cuando dijo al pueblo, vengan acá, lo primero que hizo Elías fue reparar el que estaba olvidado. Reparar de Dios. Estaba olvidado. Elías necesitaba, sabe que el pueblo está cavilando en los pensamientos. El pueblo estaba diciendo, le servimos a Dios y le servimos a Baal. El altar de Baal estaba bien construido y el de Dios estaba arruinado. Hasta que se levantó un hombre a marcar la diferencia. Necesitamos hallar gracia delante de los ojos de Dios. No es gracia de Dios. Un día, David, en 1 de Samuel, capítulo 15, estamos yendo de Absalón. Y dice la Biblia que los sacerdotes se le presentaron a David con el arca. Y David dijo, regresen el arca a Jerusalén, porque yo voy a subir al monte de los olivos a buscar a Dios. Voy a adorar, voy a levantar un altar. Y si hallo gracia delante de Dios, voy a regresar. Y en el capítulo 19 de 2 de Samuel, David regresa otra vez a Jerusalén, porque halló gracia delante del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos marcar la diferencia en este sistema que está corrompido. No tenemos excusa, nosotros no podemos decir, Señor, lo que pasa es que no te busqué porque fulanito no me habla en ese momento. Señor, dejé de orar porque levantó un Darío. Señor, me tuve que postrar a la imagen de Babilonia porque Nabucodonosor me dijo, no hay excusa. Porque se van a levantar Sadrach, Mesach y Abednego, se van a levantar Daniel en nuestra contra. Por eso que Jesús dijo, se va a levantar a la reina del sur. Se va a levantar ella porque vio desde lejos a escuchar la sabiduría del rey Salomón. Y mayor que Salomón está aquí y no me hacen caso. Necesitamos marcar la diferencia porque Dios está buscando. Y qué precioso es que Dios te encuentre en medio de gente como los hijos de Eli. Que Dios encuentre un Samuel. Que Dios encuentre una Ruth que se pueda refugiar bajo la sala. Que Dios encuentre un Enoch en este tiempo que camine recto con Dios. Que Dios encuentre un Noé que halle gracia delante de los de Dios. Que encuentre un Caleb con espíritu diferente. Que
encuentre un Josué que diga: mi casa y yo le vamos a servir al Señor. Que Dios encuentre a un José que estaba Dios con él todo el tiempo. Gente íntegra delante de Dios. Que el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos pueda conseguir a nosotros. Que encuentre a un Elías que diga: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que encuentre a un Pablo que diga: aunque ustedes no tengan esperanza, el Dios a quien yo le sirvo me acercó y me habló. Y me dijo: es necesario que esto pase, pero no va a haber muerte. Que marquemos la diferencia, que busquemos a Dios en secreto, así como hizo Pedro cuando le preguntaba al Señor, le preguntaba a Dios quién era este hombre, quién era Jesús el que estaba con él. Y Dios tuvo que revelársele a Simón Pedro y decirle: él es el Cristo, él es mi hijo. Que cuando Jesús preguntó: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y ustedes, ¿quién dice quién soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús inmediatamente le dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló nadie, ni en la carnicería, ni en la iglesia, porque te metiste con él, porque hiciste la diferencia, marcaste la diferencia entre los 12. Porque quizás entre los 12 me cuestionaba que quién era yo, tú buscabas de Dios. Y le preguntaste a Dios quién era yo. Por eso te cambia el nombre. Y desde ahora será llamado Pedro. Y sobre esta palabra de revelación yo voy a levantar mi iglesia. Que nosotros podamos marcar la diferencia a la iglesia de Cristo. Que en este tiempo que Dios está buscando hombres y mujeres, porque es que la maldad de este tiempo subió al trono de Dios. Hay tanta maldad. Gente cambiando la verdad de Dios por la mentira, gente haciéndole culto a lo creado más que al creador, gente idolatrando a los pastores, ministros, y han dejado a Dios a un lado, creen más lo que los ministros dicen que lo que dice la palabra de Dios. Y Dios está buscando gente que le crea, gente que defienda su palabra. Dios está buscando gente más noble que los de Tesalónica y los de Berea. La Biblia dice que eran más nobles de Berea que los de Tesalónica, porque escudriñaban la escritura para ver si lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo era la verdad. ¿Dónde está la gente que escudriña la escritura? ¿Dónde está la gente que se deja llevar por lo que nos dice y no por lo que los demás están predicando? Porque estamos en tiempo de comezón. Estamos en tiempo donde los oídos van a tener comezón para escuchar algo nuevo. Y hay altares, hay púlpitos hablando paradas, y eso lo decimos amén. Y no buscamos lo que dice la Biblia, lo que verdaderamente está diciendo las Escrituras. Por eso es que estamos en tiempos peligrosos, pero estamos en tiempos en donde usted y yo vamos a marcar la diferencia. En donde usted y yo somos los Noé de este tiempo, los Enoch, los Josué, los Caleb, los David, somos los Elías de este tiempo. Somos los Samuel de este tiempo, somos los Daniel, que decidimos y propusimos a nuestro corazón no contaminarnos con la comida que está dando el rey en los púlpitos. Babilonia está dando comida en los púlpitos y muchos se están contaminando por no comer el verdadero alimento, que es la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición